Muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos haciendo el House View del mes de junio. Estamos con Martín Polo y con Juanjo Vázquez. Vamos a estar repasando un poco las variables de este mes. Se terminó o estamos terminando el primer semestre con muy buenos resultados de acumulación de reservas y también de datos de freno de la inflación. Así que Martín nos va a estar contando un poco todos los avances y todo lo que estamos esperando para el próximo semestre y con J repasando un poco, bueno, qué estuvo pasando con el mercado y qué esperamos para adelante. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Nico. Buenos días a todos. Buenos días, Jota. Ya nos vimos. Así que, bueno, readaptándonos, digamos, nuevamente a esta gimnasia de todos los meses, charlar un poquito qué es lo que pasó y que sobre todo qué es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Y la verdad que la última vez que hablamos acertamos bastante con lo que veníamos diciendo. Que la última vez Oh, fue marzo, ya veníamos diciendo cerrar el carry trade, los mínimos fueron a mediados de abril. Y bueno, ahora vamos a repasar todo. bueno, no, no la quememos. Vamos, vamos, así que No la vamos quememos. vamos de a poco. Así que bueno, como siempre, Nico, arranco hasta 10:30. De cualquier cosa, frename un poco. La idea acá es ir repasando este cuento que nosotros, o la historia que nosotros vemos para Argentina, en el cual, bueno, un poco como veníamos insistiendo, ¿no? Durante todo el año pasado, un poco la debilidad que tenía el frente externo del lado de la acumulación de reservas, algo que por suerte en este primer semestre se fue cumpliendo. El otro objetivo que teníamos, sobre todo cuando allá J nos comentaba lo que decíamos en marzo, un poco esa inflación que un poco nos desbordaba un poco en cuanto a nuestras expectativas. Y por otro lado, algo que venía más, si quieren, más agazapado o algo que venía más oculto, que era la dinámica del nivel de actividad, que es un poco lo que tratamos de mostrar ahora, que si querés es de todo este primer semestre, es la variable en la cual más dudas tenemos o en las cuales tenemos los dientes más apretados. Así que en la presentación voy a tratar de explicar este triángulo. No necesariamente va a ser el orden de primero voy a ver la acumulación, después desinflar, sino que voy a tratar de ir armando la historia como para dejarle a J después lo que está pasando en el mercado en los últimos días, en los cuales tenemos este repunte del tipo de cambio, como bien dijo J, como un poco tira por la borda cualquier intento de carry trade. Entonces, así que sin más preámbulo, voy arrancando un poco lo que ya es Vox Populi. No nos juntamos en los últimos 2 meses por una cuestión de agenda, pero sepan que siempre el House View está escrito, está en nuestra página, así que ahí pueden tener el seguimiento de nuestra visión macro y cuáles son las estrategias que estamos recomendando. Pero yendo directamente a los números, déjenme que primero minimice acá, un poco cuál es la historia, que volvió esa desinflación que tanto estábamos esperando después de casi un año de ir corriéndola de atrás, ¿no? El mercado sistemáticamente venía equivocándose cuál era la dinámica de la inflación, una inflación en la cual yo siempre dice cuál era la excusa del mes que iba a venir, ¿no? Porque tuvimos desde el 1-5 de mayo del año pasado, llegó a ese pico de 3,4 en marzo de este año y desde entonces afortunadamente la inflación desaceleró en abril al 2,6, bajó al 2,1 en mayo y probablemente en junio de más cerca de 2, incluso podría estar bajando del umbral del 2%, pero no mucho más ahí. Fíjense también que cuando veamos la inflación interanual todavía va a seguir rondando por arriba del 30%, básicamente porque fíjense que vamos a comparar contra meses del año pasado en el cual la inflación ya estaba más cerca del 1,5. Así que por ese lado tenemos esa dinámica de la inflación. Siempre decimos paciencia con el proceso de desinflación, no somos eufóricos en cuanto a que este proceso, esto va a ser una diagonal hacia cero, sino puede tener diferentes resistencias, que es un poco nuestra visión de qué es lo que le falta a la inflación para volver a estar más tranquilos con ese tema, sobre todo una economía que aún está muy indexada, ¿no? Entonces, basándonos en la parte dulce del último dato de mayo, acá tenemos este IPC que subió solamente 2,1%, es la más baja desde septiembre del año pasado. Cuando lo rascamos un poquito al número, lo más destacado que destacamos, por lo menos de esta variable, es, bueno, cómo el IPC core o la inflación núcleo bajó ese 2%. Este le da cierta
cierto soporte a ese proceso de desinflación en un contexto en el cual los precios estacionales, bueno, esto, nos jugaron en contra este mes. Recuerden que nos venían jugando muy a favor todos los meses. De hecho, fíjate, Nico, que en el último año los precios estacionales apenas subieron un 19% contra un 33% de la inflación general o un 32% de la inflación core o 44% de los precios regulados que también moderaron, ¿no? Entonces, después si lo vamos a esta desagregación que teníamos entre bienes y servicios, un poco la historia que veníamos esperando desde fines de 2025, en el cual sabíamos un poco que la dinámica inflacionaria de 2026 iba a estar más atada a la dinámica de los servicios. Estos todavía ajustes pendientes de tarifas y demás nos iba a poner un piso un piso de la inflación, y de ahí a la dinámica que tenga la inflación de bienes nos iba a poner a subir un poquito más arriba de ese nivel que nosotros estábamos esperando. Pero la historia acá marca que los servicios vienen creciendo al 43%, los bienes al 28%, y por eso trazamos esa línea que la inflación en los últimos 12 meses subió al 33%. Como ustedes pueden ver en el otro gráfico, nosotros somos partidarios de esta inercia. Cuando vemos ahí componente por componente, bueno, todos los meses las barritas van variando, ¿no? Siempre uno lo que más sigue es la inflación en alimentos por el impacto que tiene sobre todo en los indicadores de pobreza y también en el termómetro de la calle. Pero lo que podemos ver que en mayo la verdad todo le jugó a favor de ese proceso de desinflación. Ni siquiera las tarifas subieron mucho. Fíjate que solamente el rubro de vivienda y transporte apenas subieron 2,6 y 2,6%, comunicaciones un poquito más, 3,4%, pero en general no tuvimos esos saltos que tuvimos en los meses siguientes. Le hacemos otro doble clic a esa dinámica y vemos un poco también cómo salimos de ese 3,4 que tuvimos en marzo y cómo bajamos a casi el 2% en mayo. Bueno, tenemos algunos culpables que afortunadamente ya no están. Tuvimos el shock, perdón, en el precio de las naftas. Esto recuerden que es promedio, entonces por eso es que a veces tarda en reflejarse el cero que hayan subido las naftas. Pero fíjense que en las naftas de subir al 7 y 12% en abril, ya en mayo prácticamente no me aportaron a la inflación, un 1,8%. También ese rubro, el culpable de marzo, que el gobierno también le hizo mucho hincapié, que fue el rubro educativo, 11%, bueno, bajó al 4%. Y después el otro gran culpable, que era el precio del asado o la carne, que de subir al 5,5% en marzo, en mayo ya bajó, ya contribuyó positivamente a bajar esa inflación. Como nosotros siempre decimos, nos parece medio trampa al solitario tratar de ir sacando muchos componentes, los que más suben, para que la inflación, querer mostrar una dinámica inflacionaria. Nuestra visión es que la inflación va a seguir bajando de a poquito porque tiene inercia, porque hay una economía que todavía está muy indexada, y bueno, por eso ahí requerimos paciencia. No estamos, últimamente también lo vamos a ver también no estamos tan partidarios de que la dinámica del tipo de cambio es lo que está afectando todo esto, sino que es más, está dentro de un proceso de desinflación que va a llevar su tiempo, y afortunadamente creemos que eso va a continuar. El otro gran componente, o si querés, Nico, cuando uno hace una función bueno, el gobierno tendrá buena aceptación y podemos, ya que se empieza a hablar del trade electoral o ya mirando en 2027, bueno, nosotros desde el punto de vista político mucho no podemos analizar, no es nuestra materia, pero sí dentro de esa función hay variables económicas, y dentro de esas variables económicas creemos que el salario real es un indicador por excelencia que le puede dar soporte a la expectativa del gobierno de tener una buena performance electoral. Y la buena noticia es que tuvimos en un contexto en el cual la desinflación apareció, también apareció el ajuste de salarios, que siempre la corre un poquito atrás, pero acá tuvimos el dato de mayo, que parecería ser que esta pérdida de salario real encontró un piso en marzo, y a partir de abril podríamos empezar a ver una recuperación de los salarios, aunque como pueden ver en el gráfico todavía tiene mucho por mejorar. Pero bueno, es una buena
Desde el punto de vista hoy, parados en junio, ver esta tendencia un poco nos reconforta o nos pone más optimistas. Y al mismo tiempo también cuando vemos a este índice de confianza del gobierno, el cual lo revalidamos de acuerdo a su poder predictivo que tuvo en las últimas elecciones, así que hasta que no se equivoque por mucho lo vamos a seguir usando. Y acá también marca que el índice de confianza del gobierno ya en junio siguió mejorando, entonces más allá de los ruidos políticos que vemos todos los días, si la economía empieza a traccionar, si los salarios empiezan a traccionar, probablemente la confianza en el gobierno se pueda mantener elevada, como pueden ver en ese gráfico. Ahora vamos, como les dije, no iba a mantener el orden de acumular, desinflar y crecer. Vamos, quiero un poquito ponerme en lo que salieron los últimos datos de cuentas nacionales o cómo viene este crecimiento, ¿no? Este crecimiento que algunos ven los niveles, nos podemos decir, bueno, la ventaja que estamos en niveles de PBI récord y que se hizo en base a un ajuste, bueno, todas las bondades que uno le quiere encontrar a este ciclo o nosotros, o si quieren, a estos primeros 3 años de gobierno. Yo me quedo con algunas cuestiones más cualitativas. Ya hemos hablado de la parte sectorial. Me parece que todos los que están en esta reunión saben que esta es una economía despareja en el cual tenemos sectores muy pujantes, el agro, la minería, la energía, de eso el sector financiero, si quieren ahí tratando de asomar un poquito. Y para de contar, después tenemos el resto de la economía que la viene remando un poquito mucho más complicada, ¿no? Sobre todo con una economía que viene haciendo cierto serrucho, cuando lo vemos en el EMAE también. Pero bueno, eso lo hemos visto en muchos house views, seguramente en todas cuando salga el EMAE la semana que viene vamos a volver a hablar de la dinámica sectorial. La fortaleza que tenemos ahora con los datos de cuentas nacionales es que podemos ver el PBI del lado de la demanda, este lado que nos puede dar un poquito más de letra para ver cómo viene el ciclo de crecimiento en Argentina. Y acá vamos a la parte buena. Si quieren, vemos trimestralmente que Argentina, después de la recesión que tuvimos en el primer semestre de 2024, desde entonces la actividad esquivó la recesión. Fíjense que nunca tuvo un trimestre que haya caído respecto al trimestre anterior. Lo que podemos ver acá es que en el primer trimestre de este año la actividad creció un 2,3%, muy lejos de aquel 6,5% que habíamos tenido en el primer trimestre del año pasado, pero luce amarrete un 2,3%. Tampoco es para sacar mucho pecho, ¿no? De esa actividad que sigue, que haya crecido al 2,3%, sobre todo también porque probablemente los datos del segundo trimestre no alcancen para que volvamos a tener un indicador o un PBI creciendo más cerca del 2 o incluso por debajo del 2. Entonces ahí le ponemos cierta luz amarilla. Esto no es Disney, es decir, no es que la economía estamos creciendo a tasas chinas y que podemos decir esto está partido liquidado. No, hay que ir viéndolo trimestre a trimestre. Y si quieren voy a la parte más, si quieren, más ácida de lo que está pasando en este crecimiento. Es por un lado, bueno, la parte buena, que es un crecimiento liderado, o por lo menos el componente más dinámico del PBI fueron las exportaciones, que crecieron casi un 10%. Ahí lo pueden ver en el margen, que cayó un 3,1% en el último mes. Le pondría un asterisco a eso porque seguramente en el segundo trimestre esto puede venir un poquito mejor. Quedemos no con el interanual que subió casi un 10%, pero después otra parte buena, si quieren, es la dinámica del consumo. No hay un derrumbe del consumo más allá de los indicadores de ventas minoristas que vemos o el crédito al consumo que no repunta. En términos generales, la economía, el consumo no está teniendo un derrumbe, la está piloteando. Obviamente con realidades muy diferentes, pero nos dio le dio al INDEC un 0,8 contra el cuarto trimestre, acumulando casi un 2,7 en lo que va en el último año, casi lo mismo que creció el nivel de actividad. Donde nosotros ponemos el énfasis, sobre todo para ver la historia argentina de mediano plazo, es lo que está pasando con la inversión. Cayó en el primer trimestre un 1,7, si lo vemos contra el año pasado es una caída del 12%, son 4 trimestres consecutivos de caída de la inversión. Esto es, la verdad que es, fíjense acá lo vemos bien, en una inversión que venía creciendo al 30% está cayendo al 11%. Es como que Argentina no rompe ese pecado de la volatilidad en los indicadores, y más sobre todo cuando el empuje de la política económica lleva o conduce a tener más confianza, a bajar el costo, a bajar el riesgo país, mejorar el financiamiento y demás. Bueno, todavía eso no está llegando. Y no está llegando no es porque la obra pública
o porque no se hacen rutas o porque no hay infraestructura. Eso no es tanto, de hecho la construcción en general prácticamente está estancada, de hecho subió 0,2%. Donde tenemos el derrumbe de la inversión es todo lo que tiene que ver en equipo durable, ¿no? En todo lo que es maquinaria. Y acá no es culpa de las importaciones, sino que es culpa de maquinaria de equipo nacional e importado. Y es culpa de maquinaria y de material de transporte. Es decir, por donde tracemos los indicadores de inversión, vemos que en todos están viniendo muy mal. Y eso es si quieren, es una señal en la cual nosotros nos da dudas en cuanto al mediano plazo. Es una inversión, es un indicador que debería empezar a recomponerse si es que nos da tiempo, ¿no? Pero sin duda esto es una mala noticia cuando vemos el dato del PBI. Vamos a la parte más dulce, si quieren. No me quiero extender mucho el tiempo, pero yo les dije que ya vimos el desinflar, ya vimos el por qué creceríamos poco o por qué dudamos de ese crecimiento. Ahora vamos a la parte de acumular, ¿no? Por cómo es que el Banco Central en estos primeros 6 meses pudo acumular mucho, y sin duda hay un protagonista estelar de esta suba, que es el superávit comercial, ¿no? Este superávit comercial que afortunadamente desde noviembre del año pasado repuntó un montón. Fíjense cómo veníamos el año pasado piloteándola, ¿no? Acá alertábamos, no había reservas, si el saldo comercial no repuntaba, el déficit de la cuenta corriente se nos iba a ampliar. Todas las alertas fueron lanzadas. Obviamente después vino el ajuste del tipo de cambio. Acá no había tanto riesgo político, acá era una cuestión macro que se venía arrastrando, ¿no? Afortunadamente a partir de octubre, a partir de noviembre, esto se recuperó. Entonces lo que rascamos ahí. ¿Cómo puede ser que Argentina hoy tenga 12.000 millones de superávit en 5 meses contra apenas 2.000 el año pasado? Bueno, tenemos, como siempre en economía, algunas cosas favorables y otras cosas en contra. Vamos desde lo favorable. Destacamos la buena mejora que tuvieron las exportaciones. Fíjense que las exportaciones en el primer trimestre crecieron casi un 25%, con todos los componentes creciendo, aunque obviamente tenemos un componente estelar que es combustibles y energía, y también productos primarios, si quieren, es como la parte con menor valor agregado de la economía. Lo pongo entre muchas comillas, no es peyorativo, sino como que es toda la parte industrial y todo. Cuando nosotros vamos a componentes de exportaciones que tengan algo de valor agregado, ahí la historia cambia un poquito, está mucho más reticente. Por el otro lado, la otra ventaja que tuvimos, o lo otro que logró la economía o por lo menos para tener este superávit comercial, es la dinámica de las importaciones, que de venir volando el año pasado empezaron a aflojar. Y fíjense que en los primeros 5 meses de este año cayeron un 6%, un 11% en cantidad. La verdad, eso es malo. Por eso, parte de eso lo vimos recién en el dato de la inversión. Fíjense que todos los componentes de la inversión, salvo los ligados al consumo, vinieron muy flojos. Así que eso es la de cal y la de arena en cuanto al saldo comercial. Obviamente que tengamos un saldo comercial positivo, y sobre todo lo que va cuando entren los datos del segundo trimestre, esto no va a hacer que la cuenta corriente, que venía muy negativa, bueno, se empiece a recuperar. Estamos prácticamente neutrales. Y fíjense otra lección. No subestimemos cuando las así como se festeja que Argentina puede tener un equilibrio en la cuenta corriente o incluso podría terminar el año positivo, no subestimemos cuando las barritas se ponen en negro, ¿no? Creo que es la lección que a ver si alguna vez aprendemos, ¿no? Esto lo tenemos que tener con los dientes apretados, porque, bueno, si no tenemos saldo comercial, estas cuentas de rentas y de servicios siempre es difícil que mejoren muy rápido, aunque algo mejoraron los de servicios en el primer trimestre. Pero bueno, tenemos que después pagar los intereses, tenemos que pagar las utilidades, y después tenemos que lograr que nuestra cuenta financiera esté en cero. Para que la cuenta financiera esté en cero, necesitamos que los ingresos de capitales superen a la formación de activos externos. Esa es más o menos la historia. Si no logramos eso, no vamos a acumular reservas. Como eso lo logramos en el primer trimestre, tuvimos una acumulación de reservas que con el dato de ayer ya vamos a terminar el primer semestre bueno, arriba de los 11.000 millones. Esta es una muy buena noticia, sobre todo porque se esperaba que para el escenario base era que este año tenga 10.000, ¿no? Así que si terminado el primer semestre ya vamos más de 11.000, bueno, tampoco lo anualicemos, pero podemos entrar al segundo semestre un poquito más confiados. Tampoco
más confiados, ¿no? Ahora bien, vamos un poquito al margen y así vamos entrando un poquito en calor a la parte que está pasando en el mercado. Bueno, cuidado que acá, no sé si la palabra es cuidado, nosotros siempre tratamos de ver toda la historia y en este sentido acá tenemos que el Banco Central empieza a moderar ese ritmo de compras, que no es nada grave, es decir, a nosotros lo grave es la tendencia, considerando que en junio, que suele ser un mes estacionalmente mejor que mayo, bueno, está comprando 1.000 millones menos. Entonces ahí vemos qué está pasando en junio para que el Banco Central empiece a moderar ese ritmo, sobre todo para ver la tendencia que podemos tener en el segundo semestre. Y vemos que el agro sigue aportando dólares. Acá, si quieren, no está habiendo mucha estacionalidad en la liquidación del agro, viene liquidando 3.000 millones de dólares por mes. Acá un poco la clave viene siendo lo que pasa con el resto de las cuentas, en el cual o bien están entrando menos dólares financieros o bien la demanda está reactivando. ¿Por qué puede estar reactivándose la demanda? Bueno, no es tanto la gente que está en el mundial, sino puede ser algo que la economía está repuntando un poquito, esas importaciones que venían cayendo mucho empiezan a recomponerse, puede haber, digamos, menos dólares de carry trade si quieren, o bien puede haber mayor demanda de activos externos que en los primeros 5 meses, de acuerdo a los datos que tenemos, más o menos promedio 800, 900 millones de dólares por mes. Pero bueno, si quieren, Nico, es la variable que en los próximos meses vamos a querer ver, sobre todo para ver si el Banco Central esto lo puede al menos que no baje, ¿no? Ahora hay que mantener el equipo, catenacho, ¿no? Entonces, eso nos permitió acumular las reservas, voy un poquito más rápido ya, y acá vamos como... Obviamente tengo que hacer un parate en cómo nos está afectando el mundo. Vamos a tener en la próxima semana, volvemos a nuestras ediciones del House Global, pero un poco lo que les quiero mostrar es que en el último mes, si bien nos pasamos de marzo a lo que pasamos, fíjense, si volvemos de marzo que tuvimos nuestro House View a hoy, del contexto global parece que no pasó nada, pero en el medio pasaron muchas cosas, tuvimos euforia. Y ahora tenemos no excepción, pero tenemos cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque el dólar a nivel global empezó a fortalecerse, el real en Brasil dejó de depreciarse tanto, empezó a repuntar, todavía sigue siendo un buen escenario, tampoco dramatizar, pero es el cambio de tendencia. Y por otro lado, los precios de los commodities que venían subiendo, bueno, también han ajustado. Eso es una variable a seguir, sobre todo por toda la espuma. También hay mucho de eso en estas acumulaciones, ¿no? Entonces, si eso se frena, tenemos que seguir teniendo cuidado. Cuando lo vemos en términos de nuestros índices de precios de materias primas, vemos cómo volvió el barrilete, ¿no? Estamos, si bien precios mucho más altos a los del año pasado, no es la euforia que teníamos en marzo. Fíjense que respecto al 20 de mayo, los precios de la energía ya cayeron un 30%, probablemente caigan más con lo que estamos teniendo hoy. Quizás, pongo un paréntesis, un poco exagerado esa caída, nosotros creemos que eso va a repuntar, pero bueno. Otro día lo vamos a comentar, pero bueno, en términos generales es como que ese viento a favor ya no sopla tan a favor y hay que ver hasta dónde llega ese freno en ese viento, a ver si nos empieza a complicar. Y por otro lado, como el dólar a nivel global, como les decía, lejos de los escenarios que marcaban muchos, o el consenso, ¿no? Que el dólar a nivel global iba a seguir debilitándose, no sé dónde pensaban que iba a terminar el dólar. Bueno, la cuestión que revirtió esa tendencia y hoy estamos en un escenario de un dólar al menos estable como empezó en los últimos, no hubo grandes movimientos, lo cierto es que esa ventaja que vamos a tener no la tenemos. Vamos al tipo de cambio, ¿cuántos tengo? 4 o 5 minutos. Bueno. Tipo de cambio, acá el gran debate, ¿no? ¿Cómo puede ser con un banco central que viene comprando todo el tiempo dólares, que tenemos exceso, tenemos superávit fiscal, tenemos desinflación y todo, y el tipo de cambio, ¿y qué pasó? El tipo de cambio empezó a subir. Y sí, porque no podía seguir cayendo, digamos, era algo para ustedes nos habrán escuchado, siempre nos incomodaba que el tipo de cambio se aleje, es el techo de la banda. Fíjense si habremos estado debate que ya les regalo el techo de la banda, ya no lo pongo en el gráfico, pero recuerden que estamos al 20% de aquel techo de la banda, el tipo de cambio hizo un repunte, es cierto, cuando lo vemos que mejoró, digamos, el outlier era esto, ¿no? Acá era la oportunidad para entrar al carry, ¿no? Porque era, digamos, en definitiva ya no... Era peligroso considerando, fíjense que esto se dio en un contexto de inflación al alza, bueno, ahora es el momento de recuperar y fíjense que afortunadamente que estamos teniendo esta dinámica del tipo de cambio, nadie está hablando de la inflación, nadie está diciendo estamos aumentando nuestra expectativa de inflación, sino por el contrario, es como que la inflación hoy está en un
no lo quiero decir en un segundo plano, pero por lo menos no está tan en boga. Hoy estamos mirando todo qué pasa con el tipo de cambio. Como siempre, me gusta ver un poco más la película que ver un poco el corto plazo. Y bueno, fíjense que acá tenemos desde febrero, bueno, de a poquito el tipo de cambio fue disciplinándose, ¿no? Fíjense que esto es en promedio, fin de periodo, esto es si terminan los valores de ayer va a subir un 3,8% más o menos. Entonces, perdón, un 3,8 mensual, un 4,5 es lo que lo que daría a fin de mes. Creo que un poquito tiene margen para aflojar. Si ustedes me preguntan, esperábamos un mayor dinamismo del tipo de cambio, un poco lo de junio nos sorprende por lo mucho. Pero la señal fue en mayo en el cual el Banco Central tuvo compras récord, sin embargo el tipo de cambio subió y eso me parece que fue un llamado de atención y que fue debidamente informado, por eso tuvimos nuestras notas en perspectivas un poco alertando de esto y la recomendación de salir del trade. ¿Y por qué decimos que es una buena noticia para nosotros? Porque es cierto que las exportaciones tuvieron un salto, todas las bondades que tuvimos de los precios, todas las bondades que tuvimos de vaca muerta, minería, pero no nos engañemos que no podemos convivir mucho tiempo con un tipo de cambio muy atrasado, con un tipo de cambio que persistentemente vaya perdiendo competitividad, porque a la larga nos trae problemas. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Bueno, hay una estabilización, ese tipo de cambio real multilateral, obviamente que el dólar en el mundo digamos, se aprecia y nos complica, pero nos había dado mucho changüí, ¿no? Durante el primer trimestre. Así que bueno, que la inflación baje y que el tipo de cambio empiece a ganarle nos parece que es una buena señal, sobre todo viendo, recuerden Nico, que vamos a ver la fortaleza que pueda tener el gobierno de cara al año que viene en este trade electoral y me parece que ir haciendo los deberes en eligiendo qué resolver paulatinamente, me parece que es una noticia positiva pensando más en el mediano plazo. Si quieres la parte un poquito más negativa y por eso voy también a lo que falta, que es la monetización no llega, digamos, tenemos los depósitos privados siguen cayendo, fíjate, ya tenemos caída de depósitos en términos reales en pesos del sector privado, en un año ya cayeron un 1,7%, se pasó a la euforia, el crédito no reacciona, 1,6% en un año, en los últimos meses pasó la gorra, ¿no? Muy negativo. Y bueno, yo creo que para ya ir cerrando y cumpliendo con mi tiempo, es un poco la dinámica, ¿no? Les dije, la inflación va a ir para abajo gradualmente, no somos muy eufóricos en que esto pueda ir al uno rápidamente, creo que es un camino más un amesetamiento, creemos que el dólar va a seguir teniendo un dinamismo por encima de ese 2% porque le tiene que seguir recuperando competitividad, porque se viene un segundo semestre más tenso para el mercado cambiario y además el Banco Central, más allá de los buenos deberes que hizo, tiene que seguir acumulando reservas, sobre todo pensando en 2027. ¿Qué nos queda? El tercero en discordia y las tasas de interés. Para nosotros las tasas de interés encontraron ese piso y para nosotros las tasas de interés en el mediano plazo, o por lo menos en los próximas, la tendencia que debería tener esta tasa, que hoy está más o menos al 1,9, debería ganarle a la inflación también. No podemos tener un periodo de tasas de interés reales negativas por mucho tiempo. Ya saben, acá tienen las consecuencias de eso, ¿no? Más allá de lo que pase con el crédito, digamos, y me parece que ahí el tema que las tasas deberían también empezarle a ganar a la inflación. Entonces, Nico, para concluir mi presentación, un poco lo que quería marcar es estas buenas noticias que tuvimos en el frente externo, buenas noticias en materia de inflación y lo que queda es resolver el tema del crecimiento, una economía que va creciendo, esto te va a algunas cuestiones que hoy te ayudaban, como por ejemplo la demanda de dólares, esto te iría, se recompondría, por eso vemos un mercado cambiario un poquito más tenso, por eso la presión sobre el tipo de cambio. El gobierno a rajatabla cumpliendo el equilibrio fiscal, como con todas las debilidades que esto tiene, ya lo hemos explicado también. Bueno, eso nos va a permitir tener una inflación controlada, amesetada, más allá de los vaivenes del tipo de cambio. Y por otro lado, creemos que las tasas de interés también, con el crédito recomponiéndose en base a una actividad que va tomando impulso, la liquidez del sistema se va a achicar y generaría esa presión sobre las tasas de interés. Entonces, la carrera nominal, que en el primer semestre fue inflación, tasas y tipo de cambio, para el segundo semestre lo vemos como tipo de cambio, tasas e inflación. Esos son más o menos
Lo que Perfecto, ahí cumplí. Martín. Muchas gracias. Me hiciste el resumen, así que nada, vayamos con J derecho, así aprovechamos mercados. Gracias. Perfecto. Bueno, arranco. En línea, más que nada, para hacer un paralelismo, seguir lo que veníamos diciendo fines de marzo, habíamos hablado de empezar a cerrar carry trade, los mínimos del tipo de cambio nominal fueron a mediados de abril, con lo cual estuvimos bastante acertados. La última semana subió bastante el tipo de cambio nominal, que lo pueden ver acá en la línea celeste, porque hoy es el settlement del bono dólar link TZB 26, que hay 2.000 millones de dólares de emisión, con lo cual, ¿qué les diría que esperaría en el corto plazo? Hoy seguramente vamos a poder tener un pico en lo que es el tipo de cambio nominal, había cerrado en 1.478 en el día de ayer. Y después, bueno, está esta demanda estacional de pesos de fin de semestre, de 30 de junio, que te puede generar un buen momento como si tenés muchos pesos, posicionarte en hard dólar o dólar link, o hacer el pase o cerrar un poco el carry trade. Porque bueno, en línea lo que decía Martín, ¿no? La verdad que las tasas de interés en pesos nominales no compensan el riesgo cambiario existente. Y bueno, en el segundo semestre de este año vamos a ver qué pasa con el canal financiero de los 11.000 millones de dólares que compraron de reserva, lo que son los préstamos del sistema bancario en dólares, se explica casi el 40%, 4.600 millones de dólares y acercándonos a un año electoral, esto puede cambiar. Esto, bueno, vamos a ver cómo es la dinámica, ¿no? Pero la realidad es que si nos fijamos en los indicadores técnicos, que suelo comentarlos en este espacio que es el gráfico que se ve abajo a la derecha, bueno, ya hay señales de reversión de tendencia, esto es con el dólar cable, este, esta lateralización que venía dándose desde septiembre del año que viene ya está mostrando señales de reversión. Bueno, el tipo de cambio real multilateral, lo comentaba Martín, no está lejos de los mínimos del 2017, es verdad que tenemos otros fundamentals. Y bueno, lo que son las tasas en pesos, ahí los pueden ver en los gráficos, es verdad que los break-even de inflación están en niveles de 1,6 de acá a fin de año con la Tamar que está en un 87,5, pero si nos guiamos por los datos de inflación de mayo, 2,1, la verdad que no. Estamos en esta situación donde no compensa el riesgo devaluatorio de la tasa que ofrece hoy por hoy los pesos y esto también te condiciona lógicamente lo que es la demanda de pesos y el hecho que los créditos en pesos en términos reales continúen contrayéndose tampoco ayuda a pensar en una demanda de pesos crecientes. Vamos a ver qué pasa con la actividad económica, pero bueno, y estamos en un mundo un poco más adverso al riesgo. Fíjense, el gráfico inferior a la izquierda es algo que siempre les muestro. Es la evolución del rendimiento de los bonos triple C corporativos norteamericanos. Está en 12,3%. Está muy cercano de los máximos del año pasado cuando pasó el Retaliation Day, que es el mercado tenía temor a una posible recesión por el aumento de los aranceles que venía proponiendo Donald Trump. Al final no pasó eso, después el mercado de alguna manera se relajó, pero bueno, ahora estamos en una circunstancia en donde hay mucho más ruido en lo que es la industria del private credit. Esto lo hablamos también en marzo, concentra solo el 4% del total de los créditos al sector no financiero, pero es verdad que era una fuente de financiamiento a todos proyectos con free cash flow negativo los primeros años, que bueno, obviamente son todos riesgos triple C que ahora se ven un poquito más afectados. No así, si bien subió el spread de los triple C con los Treasury y ya está en 800 puntos básicos, los B se mantienen lateralizando en niveles de 7,25 de rendimiento y por suerte nos han cambiado la calificación de riesgo. El último gráfico, como para comentar, bueno, ya el mercado considera a la Fed un poco más hawkish, que estima que va a subir al rango de 4,375 la tasa de Fed Funds a partir de la reunión del 28 de octubre, como pueden ver en gráfico, y hasta estiman
la posibilidad de un incremento adicional, pero bueno, ahí estamos negociando. Obviamente esto conspira contra el instrumento más riesgoso del mercado, que son los triple C. Por suerte, como les comentaba, recibimos la calificación del Standard Poor's, en donde nos pasó de triple C a B menos. Nosotros teníamos un objetivo que veníamos hablando en marzo de un riesgo país de 450 puntos básicos, que era el nivel intermedio entre los triple C y los B. Con esta suba de los triple C, ese nivel hoy serían 500 puntos básicos. La realidad en el día de ayer, perdón el error, terminó cerrando en 431 puntos básicos de riesgo país, no 421. Pero bueno, la verdad que estamos muy bien, ¿no? Y en parte el hecho que se haya trabajado en el programa financiero, habiendo cerrado en el 2026, y habiendo indicios de muy buenos avances para lo que es 2027, con la colocación de AO28, que con la colocación de la licitación de mañana, con la reapertura del lunes, seguramente va a completar los 2.000 millones que está autorizado de emitir. AO27 también ayudó, pero bueno, esta negociación con los BOPREALES y con los créditos que se van a obtener con el colateral del Banco Mundial y BID, permiten suponer un horizonte un poco más despejado. Es verdad que hemos llegado a tener 350 puntos de riesgo país en los mínimos de esta década. Éramos considerados B más, fue a comienzos del 2018. Hoy por hoy, pensar en compresiones adicionales, la verdad que es muy desafiante, más que nada por el riesgo político que todavía existe. Es temprano como para, de alguna manera, ya estar actuando en base a ese riesgo. Lo bueno que lo comentaba Martín, el ICG te da un proyectado de 41,4% de intención de votos a Milei. Vamos a ver cómo avanza eso. No te garantiza la reelección, pero sí una participación en la segunda vuelta. Si uno ve la curva argentina con los comparables B menos, el único que está en una situación relativamente igual a nosotros es Angola en lo que es el tramo largo. El tramo corto, la verdad, estamos en rendimientos superiores a todos los pares, que lo pueden ver en el gráfico. La evolución mismo de los últimos meses, la mayoría de los B estuvieron lateralizando. Angola fue el único que terminó subiendo el rendimiento, y nosotros, la verdad, que en el relativo veníamos de un riesgo país de 571 puntos básicos a comienzos de año a los 431. La verdad que anduvimos bárbaro. Yo creo que hay un espacio como para que el gobierno pueda colocar en la zona de 8,850 un bono con duration de 2 a 3 años. De alguna manera, para que rompa la posibilidad de colocar deuda en los mercados internacionales, sea una colocación limitada de entre 500 y 1.000 millones de dólares, y que se arme un libro importante como para de alguna manera descomprimir esta situación, y ahí pueda llegar a esperarse una contracción adicional. Pero es verdad que con el riesgo político metido en el medio, bueno, no hay que esperar tanto, ¿no? Más con toda la compresión que tuvo en lo que va del año. Las tasas forward no están mostrando pánico, por suerte. Fíjense, ahí están los bonos comparables, los bopreales que se pueden pagar impuestos, da una tasa forward del 10,6% en cuanto al riesgo electoral, con la curva como la pueden ver en niveles de lo que es tramo corto. Ahora lo vamos a ver, pero ley Argentina arriba del 8 y ley Nueva York entre 7 y 7,5. Bopreales que no te aceptan para pagar impuestos 9,7. Y bueno, está la situación del lago 27 y AO 28. Que bueno, acá hay que tomarlo con pinzas el 12,7, en partes por la sobredemanda que hubo por el AO 27. Acá pueden ver las curvas. El hecho del spread entre MEP cable, que había llegado en niveles de 4,1% en marzo. Dijimos que era una locura, que con la liquidación de la cosecha eso debería achicarse, porque veíamos que iba a haber demanda de MEP de chacareros de alguna manera como para que termine achicándose ese spread. Ese spread llegó a 2,7% en lo que es tramo corto de la curva. Está generando una incidencia importante entre ley Argentina y ley Nueva York. Recuerden que si uno tiene AL30,
puede depositarlos en la cuenta de Euroclear de cada uno de los depositantes y así hacerse de dólares cable y no dólares MEP o en la cuenta que tengan de inversión afuera. Eh, pero bueno, la realidad, fíjense en lo que es tramo largo. Hay rendimientos cercanos al 10% en el caso de la E38 que empieza a amortizar capital en julio del año que viene. Sin embargo, si uno quiere hacer una estrategia barbell, yo les recomendaría en lo que es soberano enfocarse en tramo corto, AL30 más que nada, por lo que paga. Si alguien quiere la O27 está bien, rinde un poco menos, la verdad que no le justifica para mí con lo que rinde, y ir a tramo largo con instrumentos subsoberanos, más que nada Córdoba y Santa Fe, que ahí pueden ver los rendimientos. Ahora vamos a ver los gráficos. En lo que es Córdoba no difiere prácticamente en lo que es la curva. Es verdad que los datos que estuvieron saliendo de las provincias, la semana pasada salieron los datos al cuarto Q del 2025 de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, te muestra un deterioro en lo que son los resultados financieros, que se pueden ver en el gráfico que está a la izquierda arriba. Sin embargo, bueno, acá hay que tener en cuenta que no todas las provincias están en una situación deficitaria, hay un deterioro del superávit claramente, pero bueno, hay las provincias que las peor le están pasando, es Chaco, Tierra del Fuego y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba siguen manteniendo un nivel de solvencia muy elevado. Acá la única que hubo un deterioro importante fue Mendoza, que nosotros la venimos recomendando. No es mal momento para tomar ganancias de ese trade. Es verdad que van a recibir ingresos por diferencias de lo que es coparticipaciones. Es un rumor que está dando vuelta. Pero lo importante de deuda subsoberana es que, fíjense, el stock en sí de la deuda en términos del Producto Bruto global es ínfimo. Solamente dos provincias tienen un nivel de dos dígitos y la mayoría, el peso de la deuda sobre el producto que tienen es ínfimo. Acá pueden ver el gráfico de los rendimientos de los bonos. Estos son el CO 32 y el CO 35 Córdoba. Está muy en línea a los rendimientos de los bonos soberanos de Nueva York y Santa Fe. SFD 34 está rindiendo 8%, hay un spread un poquito superior, pero la realidad es que por la solvencia que tiene Santa Fe, yo me parece que se justifica en momentos donde se achican mucho los spreads. Esto es lo que siempre digo, ir a los instrumentos más seguros. Cava obviamente es un instrumento muy seguro, pero la verdad que el spread ya es muy significativo, ¿no? Y después, bueno, acá tienen la tabla, lo pueden ver ahora cuando les llegue el informe, para destacar, obviamente, en el caso de Córdoba, el resultado financiero de lo que fue el 2025 terminó siendo 141 millones de dólares, con una deuda de 2.300 millones de dólares. Y en el caso de Santa Fe fueron 27 millones de dólares negativos, muy bajo, pero bueno, la deuda sobre el producto bruto global de Santa Fe es 1,9%, 4,1% Córdoba. Pasa esto que les decía. Vamos a lo que es corporativos. Acá tiene una tabla de fundamentals de lo que es corporativos. Fíjense la mayoría de los grandes nombres, los que hablamos siempre, Pampa, Vista, Pluspetrol, Tecpetrol, Telecom, TGS y YPF, están rindiendo en línea a los instrumentos B, que es 7,5% que les mostraba en el primer gráfico de arranque de la presentación. Todos los fondos internacionales ven los corporativos argentinos y claro, no le ven atractivo adicional dado que están rindiendo lo mismo que los bonos B. No es el caso de los residentes argentinos, más que nada los individuos, porque al ser fuente argentina no pagan ganancias por los cupones. Acá, ¿qué destacaría en lo que es regulado si alguien quiere tener un poquito más de rendimiento? Bueno, fíjense en el caso de Enor, lo único que hace un poquito de ruido son esta columna EBITDA intereses netos 1,47, tómenlo con pinza, ahí están metidos los intereses de deuda con Camesa, pero está renegociado. Ese es un bono, el 2030 y 2033, que está rindiendo 8,6, 9,27. Ahí me parece como para tener un poco más de riesgo en cartera,
Me parece un lindo bono, el DNCAN, y después, bueno, los que mencionamos siempre, TGS, la verdad. Es una roca, hay muchos bonos de YPF, Pampa y Vista, que lo pueden ver en el informe. Plus Petrol cortó ayer un bono a 12 años a 7,87,5, buena tasa. Lo que es pesos, bueno, lo que mencionó Martín. Creemos que el tipo de cambio nominal va a tener un desplazamiento mayor que lo que es la inflación en los próximos meses. La verdad que el break-even de inflación, acá lo pueden ver, 1,55 para julio a octubre. Y creo que es bajo, pero igual, más allá de eso, creo que el desplazamiento va a ser mayor. Si uno quiere instrumentos en pesos largos, fíjense los duales Tamarcer. Me parece que si uno aspira a que en el largo plazo haya una tasa de interés real positiva en los depósitos, por aumento obviamente de los créditos del sistema bancario, esto debería mejorar. Ahí podemos ver en nuestros escenarios la diferencia con lo que es la curva de corto plazo. Y bueno, hoy, como les decía, está el settlement del TZB 26. Va a haber una licitación por el dólar link vencimiento 31 del 7 del 2026, que es una colocación nueva. Puede ser una alternativa, o el D30S6 o D31M7 si uno quiere mantener instrumentos dólar link. Después vamos a acciones. Pero antes, quiero hacerle un breve comentario porque obviamente nosotros venimos bastante enfocados en o recomendando papeles argentinos con fuerte exposición a commodities. Siempre les hablé del caso de Pampa y Vista, ahora lo vamos a profundizar un poco más, pero bueno, tengo que comentarles lo que está pasando en el mercado de petróleo. La apertura de Hormuz, que se puede ver en el gráfico superior, el nivel de barcos que cruzan el estrecho, que obviamente se cortó con la guerra a comienzos de marzo, ahora empieza a reactivarse, están en 40 barcos por día. Eso está generando cierta oferta, que es lo que algunos utilizan para explicar por qué el Brent se fue a casi $70, que era el nivel con el que había abierto la guerra, con la destrucción de inventarios que hubo. Fíjense en la línea blanca, son las reservas estratégicas de Estados Unidos que están mostrando un mínimo histórico, inclusive en niveles inferiores a los que lo dejó Biden con la guerra ruso-ucraniana, y el mercado está en otra sintonía. La verdad que de los 13 millones de barriles que produjo la guerra con el paso del estrecho de Hormuz, 5 millones de barriles fue una caída de importaciones de China, en donde obviamente eh, se había estoqueado muchísimo. El mercado, o muchos de los operadores del mercado, se habían anticipado de esta guerra, ya sabían de esta guerra. Que esto lo pueden ver, esto es una, da la perspectiva de que, bueno, obviamente estamos en un mercado con muchos jugadores jugando al póker con las cartas marcadas. Fíjense la suba que hubo hasta antes que haya el primer chasquibún explotado en Medio Oriente. Tuvimos el Brent subiendo en el año 19% y ya el OIH estaba subiendo 34% y Tenaris estaba subiendo 40%. Eh, y bueno, es lo que viene pasando hace tiempo y lo podemos ver con todos los track record de los senadores norteamericanos y su cartera accionaria. Cuando sube fuerte por la guerra el Brent, que sube 57%, las acciones no pagaron ese escenario, muchos habían subido de antemano o veían que esta suba no era sostenible en el tiempo, y bueno, ahora con la caída obviamente está cayendo mucho menos de lo que viene cayendo el Brent. Yo la verdad que a esta situación actual puede explicarse en parte por el exceso de oferta que estaban en los buques del otro lado del estrecho, que están cruzando. Me parece no lo justifica el precio. La lógica sería que tengamos un Brent, dada la situación actual de baja de inventarios, en niveles de entre 80 y $90. Vamos a ver qué termina pasando. Y bueno, con el tema del aluminio. El aluminio, por los estimados de Bloomberg, demuestran que vamos a tener 3 años consumiéndose stocks. Esto te garantiza niveles de precio por tonelada arriba de $3.000. El aluminio primario,
que en el caso de Aluar permiten suponer con el premio por calidad y el precio promedio de productos elaborados, un precio que va a estar arriba entre los 4.500 o 4.300 dólares por tonelada y le va a permitir una EBITDA de 1.500, 1.600 dólares por tonelada, con lo cual va a tener una EBITDA de 600 millones de dólares y está cotizando con la deuda, el valor empresa, 2.500 millones de dólares, me parece que es atractivo. Eh, y bueno, vemos el ratio de lo que es Merval riesgo país. Arriba tienen el gráfico con un R2 coeficiente de determinación del 90%, todas las lecturas que hubo durante la presidencia de Milei. Al precio de hoy, ayer tuvo una caída muy fuerte del Merval, terminó cerrando en los 2.100 puntos. Te da, en base a esta regresión, los 434 puntos de riesgo país, un precio objetivo del índice Merval de 2.376 puntos, que sería un 18% respecto al cierre, ¿no? Si uno toma una muestra mucho más grande, que sería desde el 2018 hasta ahora, o sea que desde el momento que tuvimos un riesgo país de 350 puntos con Macri, el R2 cae muchísimo, es del 55%, es verdad que hubo una reestructuración en el medio que hace ruido, y ahí el precio objetivo, si tomamos esa muestra, termina siendo un poquito menos, 1.810, o sea, un 10% menos del cierre. Esto te muestra que dentro de todo, hoy por hoy, hay un riesgo político que está metido en precios, y respecto a la recalificación del MSCI de Standalone a Frontier Markets. La verdad que yo en lo personal no consideraba que en el corto plazo hubiera habido cambios. Fíjense, este es el criterio de evaluación de los últimos 3 años, no se modificó nada, hacen obviamente injerencia a que tiene que haber modificaciones en lo que es flujo de capitales, más que nada para personas jurídicas, y en lo que es short selling y short lending, stock lending, para poderse vender en corto. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos años, pero bueno, se van a tomar todo el tiempo en el mundo teniendo en cuenta que nos han calificado como emerging market en el 2018 y al año siguiente nos tuvieron que sacar. Recuerden que las evaluaciones, todas subas se dan con evaluaciones, con lo cual hay un periodo largo entre que nos cambian de calificación y nos evalúan, y las bajas se pueden dar en forma automática. Vemos lo que es el Merval, los 2.011 puntos, perdón, le había dicho 2.100 puntos. Seguimos priorizando exposición en Pampa, Vista, Vima, Luar y Ternium. Ahora vamos a comentar un poco los ratios, todo lo que es regulada. Fíjense, Transportadora de Gas del Norte 3,26, Transener 3,26, Ecogas 3,17. La verdad que es atractivo, pero bueno, demuestra que de alguna manera hay un riesgo político que está incidiendo en el precio de las cotizantes reguladas. Pampa, en el caso de Pampa, si bien Trailing te está dando 4,95, va a tener una EBITDA de 1.300 millones de dólares presupuestado por la compañía en lo que va del año, con lo cual esto te va a caer a niveles de 4 y algo. Vamos a ver datos ahora. ¿Qué factores tener en cuenta de cara a los balances del 2026? Este gráfico que les muestro es la curva como estaba de petróleo del Brent al 31 del 3 del 2026 y cómo está ahora, que son los puntos de la línea negra. Recuerden que Pampa hedgeó su producción de petróleo vendiéndolo al promedio de 65 dólares al barril. Tuvo que desembolsar 250 millones de dólares al primer Q del 2026. Recuerden que la guerra arrancó a comienzos de marzo. Al cierre del primer Q del 2026, la posición le había generado una erogación de caja que no era pérdida, porque es pérdida cuando se cierra el contrato de 250 millones de dólares. Eso sumado al CAPEX de Rincón de Aranda generó un desembolso de caja de casi 400 millones de dólares. Eso se va a revertir, por suerte, en gran parte, dada como está la curva hoy por hoy. Y a eso hay que sumarle también las ventas de futuros que se hizo durante este Q,
que obviamente con la caída del Brent debería haber registrado una posición positiva, por lo menos de capital de trabajo. Veremos en el resultado final cuando es el cierre, pero bueno, obviamente esas son posiciones hedge, ¿no? En definitiva, termina vendiendo a $65 el barril. En lo que es energía, autoprovisionamiento de gas de Central Térmica de Loma de la Lata va a generar un EBITDA anualizado de $50 millones por de alguna manera lo que le reconoce la generación eléctrica como si estuviera consumiendo fuel oil o gasoil, con lo cual ahí subo mucho la remuneración. Y algo para destacar, producción de gas de mayo de 2026 fue muy cercano a los máximos de la compañía, terminó siendo 12,8% por encima del segundo Q del 2025 y Rincón de Aranda sigue en pleno ramp up alcanzando los 25.740 barriles de petróleo equivalente en mayo de 2026. Vista, ¿qué les quiero comentar? La verdad que se conocieron los datos de mayo de producción, en donde empieza a consolidar los activos de Equinor. Terminaron dando una producción de 156.500 barriles de petróleo equivalente, muy cerca del promedio que había dado la compañía como guidance para este 2026. Compara con 118.000 barriles de petróleo equivalente del segundo Q del 2025. La verdad que la compañía tiene un ritmo de crecimiento impresionante, esto lo he mencionado, ha comprado en el momento que había que comprar, tanto la Marga Chica como Equinor a precios muy buenos, pagó 6,1 millones de acciones, emitió para pagar parte de Equinor y también obviamente desembolsó efectivo. El lock-up period de esas acciones es noviembre de 2026, pero bueno, está ejecutando y va a empezar a ejecutar un programa de recompra de acciones por $150 millones. Ellos en el guidance que actualizaron en el mes de mayo venían suponiendo un EBITDA para este ejercicio, para este 2026, de $3.000 millones, con un precio promedio de Brent esperado en el segundo semestre de $85. Vamos a ver si cambia eso. La verdad que para mí estos $70 del Brent me parecen un poco de ficción. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, la realidad es que también esto le iba a generar free cash flow de casi $800 millones, de los cuales gran parte iban a utilizar para recomprar deuda, que está casi a niveles de $3.000 millones, con lo cual estimo que está cotizando en un nivel de Enterprise Value EBITDA de 2026 de 3,25. La verdad que me parece un precio muy conveniente, y les quiero comentar dos cositas más porque ya es la hora. Término Argentina, se recuperó la producción de aceros planos en mayo. La verdad que el dato de abril había generado preocupación, había producido 129.400 toneladas de aceros planos. En mayo se recuperó a 192.000. En el segundo Q, perdón, va a terminar con una caída seguramente de un dígito respecto a la producción de 2025, pero tengan en cuenta algo, el precio por tonelada de venta en el mercado local siempre estuvo arbitrado a los precios que había de las chapas en Brasil, que vienen recuperando precio por aranceles que fijó el gobierno brasilero a partir de febrero. En México habían aumentado los aranceles básicamente por la presión que hacía Estados Unidos por el ingreso de acero chino en México, que de alguna manera se podía llegar a traspasar a Estados Unidos. Y lo que hay que tener en cuenta es no solamente la actividad local, sino el 28,7% de participación que tiene Ternium Argentina en Ternium México y el 3,5% que tiene en Usiminas, en un contexto en donde los precios del acero internacional vinieron recuperando muy fuerte. Es el gráfico que ven acá abajo a la izquierda. Y la relación entre Ternium Luxemburgo y Ternium Argentina está en máximos históricos, que es el gráfico que pueden ver abajo a la derecha. Con el grado de participaciones cruzadas que tienen, esto no es un tema menor, es un tema para aprovechar. Y tengan en cuenta algo. Hoy vale $1.950 millones market cap la compañía Ternium Argentina, tiene caja por $700 millones, que va a ser más después de este Q, con lo cual el valor de la empresa son 1.200
50 millones de dólares y tiene contabilizados a 2.500 millones de dólares estas participaciones que les comentaba en Ternium México y Usiminas. O sea que la empresa vale neto de la caja la mitad de las inversiones en Ternium México y Usiminas, valuando a cero todo el resto de las participaciones argentinas. Y más allá de que eso es un comentario de la foto actual en lo que es el flujo que va a generar futuros, tengan en cuenta algo, que esas participaciones en los últimos 12 meses generaron ganancias por 70 millones de dólares, pero en el promedio de estos años, 2021 a 2023, esas participaciones explicaron 426 millones de dólares anuales de ganancia, con lo cual yo creo que este año Ternium Argentina va a tener 200 millones de EBITDA por la pata local, sumado a las ganancias que va a tener por las participaciones de afuera, tranquilamente puede estar presentando una utilidad neta de 400 millones de dólares en el 2026. Los últimos 12 meses fueron de 163 millones de dólares y vale 1.250 millones de dólares neta en la caja. Lo último que les quiero comentar, así no los aburro más. Bancos, ahí pueden ver los ratios. La verdad que, bueno, la situación de Galicia, bueno, ni hablar Superville, que la verdad que es el peor que está. Lo que es el Galicia, los non-performing loans duplican lo que es la situación del macro y BBVA. Esto lo van a ver más adelante cuando les pase el informe. La verdad que el ROE de macro 10% y BBVA 8,6% se difieren un poco de la situación del mercado, lo pueden ver acá, en lo que es el Galicia terminó siendo 3,2, está cotizando a 1,3 price to book value. La realidad que con estos ROE, yo, y con la situación que está existiendo en el mercado, con la incobrabilidad, hasta que esto no cambie, que se espera que empiece a cambiar una vez que se recuperen, eh, por lo menos lo que es familias, el salario real, yo les diría de ver precios de entrada en niveles de 1,10, 1 de price to book value, vean cómo se movieron los bancos en los últimos meses. Su market cap, la verdad que había recuperado muchísimo en los niveles mínimos que estuvo el Galicia de 5.500 millones de dólares, que era en plena guerra que se dio con Irán. Estaban en niveles de levemente por debajo de 1 de price to book value. Yo esperaría que este recorte que se fue dando, si llegara a haber mayor riesgo político, yo creo que se puede llegar a profundizar. Es un sector con beta alto y la verdad que la foto hoy por hoy de los resultados no es tan atractiva. Pero bueno, los miraría como para entrar, como les decía, Price to Book Value 1, 1,10. Y con esto dejo de compartir. Gracias, Jota. Bueno, para cerrar un poco, que ya son 11:04, ahí veo bastantes preguntas, cubriste casi todos los temas, tema tipo de cambio lo vemos como comentó Martín, en el segundo semestre ganándole un poco a la inflación, independientemente de dónde estén las bandas, digamos, no necesariamente tenga que llegar hasta el techo de la banda. Y el ganar la inflación puede ser un punto por arriba, un punto y medio por arriba de la infla. Respecto al mercado, vos comentaste un poco el tema de el gran performance que tuvo la deuda soberana, que comprimió muy bien y acompañó con la calificación, la suba de calificación. Vemos que en estos niveles está bien priceado y estamos un poco expuestos a lo que pueda pasar afuera, claramente, con las tasas y con el mercado global, eh, con indicios de que estos niveles son bastante buenos, digamos, ¿no? O sea, si alguien quiere tomar ganancias o acortar duración, es una buena oportunidad. Y respecto de la deuda corporativa o la parte de equity, bueno, mostraste muy bien las diferencias que hay entre los sectores y adicionalmente entre algunas compañías que tienen menor nivel de apalancamiento y mayor potencial de free cash flow o de acompañar un poco la inversión que tienen que hacer en CAPEX. No sé si me queda algo, si Martín o vos quieren agregar algo más. No, no, de mi lado no, solamente recordarles que todo el contenido este lo encuentran después en perspectivas.com.ar. Hay ahí un par de notas también de lo que comentó Jota de Aluar y también ahora va a estar saliendo una de bancos, así que bueno, siempre dispuestos a responder consultas, ¿no?
No, un solo comentario. El informe les va a estar llegando por mail, que era una de las consultas que hay en preguntas y respuestas, y con eso estamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene, si llegamos. A ver si tenemos una estrella más, veremos. Dale, ojalá. Esperemos. Abrazo a todos. Gracias. Chau, chau.